Buenas noches. Gracias por estar ya conectados a través de las redes de GEPLAN. Esta noche vamos a tratar el tema de sistemas de información local territorial. Bienvenidos. Gracias por estar ya conectados. Bueno, las personas se siguen conectando ya ahorita. Así que doy la bienvenida al ingeniero Johnny Romero. Gracias. Buenas noches. Un gusto nuevamente compartir un webinar más. Gracias al arquitecto Luis Iván Mesa y al doctor Fernando Barragán Ochoa por acompañarnos para tratar un tema importante ahora que están de moda la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y también la elaboración de los planes de uso y gestión del suelo, ¿no? Entonces, quisiera presentar a Iván Mesa Sánchez, Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Seguridad Nacional y Desarrollo. Tiene un diplomado en Geopolítica del Centro Panamericano de Geografía e Historia. Tiene una certificación en Gestión de Proyectos del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico. Arquitecto de la Universidad Central, consultor máster de Acrópolis siglo XXI, director del equipo consultor de los PDTs de la PUSE, sugerente de desarrollo del Banco de Desarrollo, director técnico de la CELIR, docente de la PUSE, docente de la Universidad Central del Ecuador, consultor para Fitch y también consultor de la GIZ, en algunos programas. Tenemos invitados de lujo esta noche, gente que tiene muchísima experiencia sobre el tema que vamos a tratar. De igual manera, el doctor Fernando Barragán, que es máster en Ciencias Humanas y Sociales, con énfasis en investigación en geografía en países de desarrollo. Tiene una maestría en Desarrollo Regional y Planificación Territorial de la PUSE. Es geógrafo con mención en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Ha trabajado en administración de bases de datos geográficas, cartografía, planificación y ordenamiento territorial, consultor de instituciones internacionales en temas de modelamiento ambiental, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales en prospectiva estratégica y bueno, son, como les había manifestado para quienes nos siguen, dos invitados de lujo. Quisiera agradecer a Luis y a Fernando por acompañarnos esta noche, a la vez darles la bienvenida. El tema de hoy que nos atañe es un poco sobre los sistemas de información local y cuáles han sido los aportes que tenemos a través de estas herramientas sobre el trabajo que se realiza en territorio. Vamos a trabajar algunos elementos esta noche. Me gustaría dar el paso al arquitecto para que nos comente un poco sobre la experiencia que se ha tenido en estos momentos, sobre todo sobre esta famosa creación de los sistemas de información local y un poco comentar cuáles han sido las experiencias que hemos tenido acá en el país sobre estos elementos. Y a la vez iremos interactuando con Fernando en algunos elementos. Invitar a toda la gente que nos está acompañando, se siguen conectando, pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales para que nos hagan preguntas, comentarios y sugerencias sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Nuevamente, Luis, mi palabra, y arranquemos con el tema. ¿Cuál ha sido el aporte en estos procesos de actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial? Buenas noches con todos y en primer lugar agradeciendo muchísimo a ti, Johnny, y a Fernando, un placer de compartir estos momentos para hablar de un tema tan importante, no solo con lo que tú acabas de mencionar. No debemos nosotros circunscribirnos a obligaciones que se han establecido, en este caso la actualización de los PDOTs y con el plazo que se ha establecido por el gobierno.
Yo pensaría de que nosotros tenemos que pensar más allá de esas obligaciones, porque más obligación que cumplir con una disposición y con un requerimiento que hace una institución pública es cumplir como sociedad hacia los conciudadanos, a mejorar sus condiciones de vida. Y ese tema está muy relacionado con lo que vamos a tratar esta noche, la conformación de estas bases de datos, que es una de las falencias más importantes que tenemos en el país, porque cuando no contamos con datos suficientemente actualizados ni completos, impide, digamos, invisibiliza muchas necesidades que existen en el país, especialmente en los sectores rurales, donde la carencia de datos hace que no se pueda realmente ni siquiera conocer cuáles son los verdaderos problemas, menos tratar de solucionarlos. Como ustedes conocen, esto en el 2015 se trató de solucionar con un decreto que establecía la obligatoriedad de generar estas bases de datos, de información de territoriales locales, con unas pequeñas reformas que se hizo en el 2018, pero en ningún caso estableciendo de manera concreta como a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, pienso que eran disposiciones tan generales que hasta la fecha no se han llegado a dar cumplimiento y sigue esa como una de las falencias principales existentes en el país. Sí, efectivamente, hemos ido viendo desde la expedición de la normativa que fue en el año 2016, una obligatoriedad para los gobiernos autónomos descentralizados en implementar los sistemas de información local, pero vemos varias falencias en territorio. Hoy revisaba algunos sistemas de información local y lo que hicieron la mayoría de los gobiernos autónomos descentralizados es ubicar los elementos que mandaba la norma técnica dentro de sus páginas web. Para justificar la implementación de estos sistemas de información, ya que obviamente tenían un tiempo en el cual debían cumplir esta normativa. Lamentablemente no vemos todavía en el país sistemas de información local que permita tomar decisiones a las autoridades. Se están haciendo algunos ejercicios interesantes, sin embargo, hace falta validar esta información. Una vez que la norma también nos obligaba a hacer una relación con el Sistema Nacional de Información a nivel de país para que los datos se enlacen o se crucen y podamos tener una información conjunta entre el Estado y los niveles de gobierno. Y vemos varios ejercicios en territorio intentando hacer algunos elementos de levantamiento de información, algunos con metodologías no validadas, que ha permitido ir haciendo algunas actualizaciones de la información, pero que lamentablemente no sirve o no ayuda para dar la fuerza que tienen los sistemas de información. Fernando también tiene muchísima experiencia en este tema. Sabemos que se está intentando implementar estos elementos. Fernando, no sé cuál es tu experiencia o cómo ves este elemento fundamental de implementación para análisis de información en los temas de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Bueno, buenas noches primero con todos. Qué gusto, gracias por la invitación, Johnny. Qué gusto también compartir con Iván, ¿no? Bueno, creo que el tema que nos has planteado para conversar, Johnny, es fundamental, ¿no? Es clave. El tema de datos, de información, forma parte del eje central de qué es lo que se tiene que hacer desde la gestión pública, ¿no? Todos los esfuerzos que vayan encaminados a mejorar la producción de datos, a mejorar la existencia de datos, sin duda siempre van a ser importantes, y en ese sentido me parece que todos los esfuerzos que se han dado para institucionalizar el hecho de que de los gobiernos autónomos descentralizados tengamos una infraestructura para la gestión, para el manejo de los datos, es importante, ¿no? Creo que tenemos también que ver todo el potencial que tienen estos sistemas de información local, y ahí tal vez centrarnos también un poco en esta palabra sistema, ¿no? ¿Qué implica sistema? Implica, de hecho, que tenemos varios elementos que están interrelacionados. También va a implicar que va a tener unas funcionalidades que no solamente van a estar vinculados con tener la información allí, ¿no? Y de hecho, en la norma que muy bien la ha traído a colación
Iván, se menciona también esa diferencia entre lo que es un dato y lo que es una información, y eso me parece que es algo fundamental. Es decir, no nos interesa tener unos sistemas de información local por tener unas bases de datos donde están acumulada una cantidad de datos ahí, ¿no? Sino más bien que nos interesa tener esos sistemas de información local en funcionamiento, retroalimentándose, formando parte de toda la gestión, porque eso es lo que nos va a permitir no solamente evaluar y construir los POTs, que de hecho ya es algo fundamental, ¿no? Sino también ir evaluando e ir viendo cómo vamos haciendo la gestión pública. Entonces me parece que eso va a ser fundamental y eso nos permite ampliar la visión y saber por qué es tan importante que hagamos grandes esfuerzos en la construcción de estos sistemas de información local. Sí, efectivamente, creo que es importante como comenzar a hacer una diferenciación en lo que es el dato y la información o el procesamiento del dato para tener una información relevante para poder tomar decisiones. Volvemos a encaminar otro proceso de planificación y ordenamiento territorial con información del INE en 2010, ¿sí? Con datos que se van proyectando, pero que hay ciertos elementos que no han permitido consolidar esta información. Y tenemos otras informaciones que se han actualizado en los últimos años. Lamentablemente, en temas estadísticos y cartográficos, creo que el país todavía tiene mucho por hacer, tiene mucho por solucionar ciertos elementos, desde el tema de los mismos límites, ¿no? Cuando se implementa el tema de la norma para la implementación de los sistemas de información local, uno de los alcances que tenía era proveer de datos de información estadística y geográfica necesaria para los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Y vemos que no se han transformado en esos sistemas referentes. ¿Cómo democratizar el acceso a la información cuando tenemos varias fuentes de información? No sé, Iván, en tu experiencia, ¿hay alguna manera de comenzar a democratizar el acceso a la información? Bueno, yo quisiera en primer lugar ampliar un poquito el panorama para luego irnos circunscribiendo a lo que es el sistema de información local. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Información? Tú ves que a nivel nacional ni siquiera hay la suficiente coordinación, ni tampoco el aporte que todas las instituciones que están llamadas a brindar y a posibilitar información a nivel general se la cumple. Si tú ingresas, por ejemplo, a una determinada hoja o página web de una de las instituciones, no encuentras la información que buscas. Si estás buscando de vías y los kilometrajes y los estados de las vías, no la encuentras. O vas al Ministerio de Educación o al de Salud o al de Bienestar Social, no encuentras o no es fácilmente accesible. Siempre tienes que seguir procedimientos a veces engorrosos. Y entonces, y ese no es el espíritu, todo tiene que ser una información de libre conocimiento y circulación, porque el fundamento de la información y de los datos es justamente que sean el apoyo principal para una adecuada planificación. Eso en primer lugar. Entonces, no habiendo ese marco general, tampoco han habido, desde mi punto de vista, las directrices suficientes para que se genere un sistema. Casi se les está dando libertad a cada una de las jurisdicciones, de las muchas que tenemos en el país, en los diferentes niveles, para que cada cual administre su propio sistema. Y el momento de coordinar y el momento de intercambiar, eso no resulta afín. Entonces, podría ser uno de los principales problemas. El Sistema Nacional de Información debería dar esas directrices y generar. Desde luego, tú, Johnny, señalaste algo que es sumamente importante. No solo son negativas las situaciones que se han presentado al dar esa facilidad para que los gobiernos locales implementen su propio sistema, porque eso de alguna manera sí ha enriquecido algunas opciones de irlo generando, dadas las limitaciones económicas o tecnológicas que tienen la mayoría de los municipios, por ejemplo. Esto ha obligado a que ellos tengan que implementar diferentes mecanismos y, como repito, se han estructurado metodologías interesantes. Pero esas deben ser experiencias que se las utilice y de alguna manera se las vaya compartiendo con los otros gobiernos seccionales para que al final estas puedan ser ensambladas en un solo sistema para que sea inclusive intercambiable y se los pueda utilizar de mejor manera. Eso por una parte.
Y por otra, en cuanto ya a la información de carácter local, tiene que establecerse ya una regulación sobre el tipo de información específica que se requiere. O sea, en esa parte también es muy general a mi modo de ver la normativa que existe y entonces damos datos tan generales que no son aplicables. Y por último, lo que tú estás tratando también, cuando no disponemos de una información actualizada, prácticamente es como no tenerla. El que existan procedimientos para hacer proyecciones o que existan procedimientos para hacer una elucubración de la realidad actual no implica que nosotros estemos acertando. Máximo cuando han habido fenómenos muy importantes, por ejemplo, el caso de las migraciones. Se han abultado de tal manera que ninguna proyección poblacional podría ajustarse a las realidades demográficas que actualmente tenemos en algunos sectores, especialmente del país, con migraciones externas provenientes fundamentalmente de países como Venezuela y Colombia. Sí, efectivamente vemos algunos elementos como los que tú planteas. Voy a ponerte un ejemplo que estamos viviendo en este momento, cuando el tema de los límites a nivel país, seguimos todavía con una ley que no ha sido aprobada y que los GATS hicieron ya sus acuerdos entre ellos y que la CELIR hizo un trabajo importante para definir los límites. La ley no ha sido aprobada y ahora nos vemos entrampados en un tema. La CELIR responde mediante oficio y nos dice que hay dos límites, un límite legal y un límite referencial. Entonces, la mayoría de los GATS en este momento están trabajando con los límites referenciales, asumiendo que son los límites actuales. Sin embargo, si vamos a la legalidad, esos límites no han sido aprobados en la Asamblea a través de la ley. Entonces, ahí hay experiencias que no están aportando a estos elementos y que estamos planificando con límites referenciales. Y para mí eso sí es realmente complicado, porque más allá del tiempo no se aplica la ley o no se establece dentro de la ley estos nuevos límites referenciales. ¿Cómo determinamos los problemas sociales que pueden traer estos límites a nivel de territorio? Por eso es importante ver qué elementos son los que se deben considerar dentro de estos procesos, que es información que deberíamos tener en el sistema de información local y que tiene que tener un aval, pero debe terminarse el proceso, no puede quedarse en un simple trabajo de campo y de investigación, más bien debería ya llegar a la normativa legal para poder tomar en cuenta estos límites. A propósito de todo lo que nos ha pasado, Fernando, en tema de COVID, se ha incorporado también dentro de algunos sistemas de información a nivel nacional, y lo que están replicando son los datos o las proyecciones que podrían tener por el tema de las personas contagiadas en diferentes provincias. Y de alguna manera nos han obligado a que esto se incorpore dentro de la planificación, pero no vemos un análisis real sobre el tema de la pandemia. Tú has hecho un análisis específico sobre estos elementos, ¿nos podrías contar cómo podemos nosotros incorporar esta información dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial? Sin duda el COVID ha generado un impacto muy grande, ¿no? Y que muchas veces se lo ha tratado desde su expresión más vinculada con lo sanitario, y a veces se ha pensado que el COVID tiene su impacto y puede ser estudiado únicamente desde la parte de la salud, ¿no? Creo que cuando vemos la realidad nos muestra que el COVID tiene impactos mucho mayores que van a repercutir en, como lo menciona Johnny, en cómo vamos a hacer la planificación a futuro, qué es lo que nosotros queremos también como ciudades a futuro. Entonces creo que el COVID nos permite también hacer una relación sumamente fuerte con el tema que estamos tratando hoy, ¿no? El sistema de información local. ¿Qué hubiese pasado si los cantones, por ejemplo, hubiesen tenido ya un sistema de información local en funcionamiento adecuado, con toda la información? Sin duda, la respuesta que se hubiese podido dar hubiese sido mucho mejor, ¿no? Y tú planteas, Johnny, el hecho de cómo se están manejando estos datos de los números de contagios. Ahí tenemos que considerar algunos elementos, ¿no? Sin duda, las pruebas, el número de pruebas que se ha hecho es completamente insuficiente para determinar y para tener una evaluación real de cuál es la incidencia de los contagios.
Entonces, ese es un elemento, ¿no es cierto? Pero también es importante justamente ver el COVID desde esta visión mucho más amplia. No es únicamente el número de personas que están enfermas, ¿no? Sino que repercute también en muchísimos otros elementos que forman parte del territorio. Por ejemplo, ¿cuántos hospitales tenemos? Dentro de los hospitales, ¿cuántas camas tenemos? ¿Cuántos respiradores tenemos? ¿Cuántas camas para emergencias tenemos? Entonces, son elementos que deben formar parte del sistema de información local. Y ahí es donde justamente se ve esta lógica sistémica entre los diversos niveles, porque el Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto?, que es el rector de la política pública en salud, es quien también maneja la gestión de la información en cuanto a la infraestructura sanitaria, ¿no es cierto? Los hospitales, cuántas camas hay, cuántos son los médicos, cuántos son los medicamentos que tienen disponibles. Entonces, eso forma parte de la información que viene desde el Estado central. Sin embargo, esos son elementos que van a ser importantes también que desde la gestión local podamos conocer. Entonces, ahí hay que articular, ¿no? Tanto el Sistema Nacional de Información como con el Sistema de Información Local. Ahí tenemos una gran potencialidad en los sistemas de información local porque justamente van a estar mucho más cerca de la ciudadanía, ¿no? Y van a poder ver tal vez algunos indicadores que desde la centralidad van a ser difíciles de considerarlos. ¿Qué indicadores? Por ejemplo, uno de los elementos claves que hemos visto en el tema del COVID también ha sido un monitoreo de la exposición. ¿Cómo medimos la exposición? A partir de saber cómo se está moviendo la gente. Sin duda, desde el nivel nacional sería muy difícil hacer esa medición, tener esos datos. Ahí es donde vemos también la importancia de estos sistemas de información local que tienen que estar encargados de generar esa información. ¿Cuántos autos están moviendo? ¿Cuánta gente está yendo a las plazas? ¿Cuánta gente está yendo a los mercados? ¿Dónde hay lugares de concentración de la población? Eso tiene que estar formando parte de los sistemas de información local. Entonces, que estos sistemas de información local sean más eficientes, estén en funcionamiento, hubiese sido un gran potencial para mejor tomar decisiones dentro de esos niveles y que en el caso del COVID hemos visto que es de particular importancia, ¿no? Especialmente cuando se ha bajado ese nivel de toma de decisiones de la semaforización a los COE cantonales. Entonces, ahí es cuando vemos que esos sistemas de información local tenían que haber ya estado funcionando y recopilando toda esa información, generando esa información. Entonces, eso es importante. Sí, efectivamente. Pero vemos también una debilidad grande, Iván, dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, no hemos tenido ni siquiera definido bien las directrices desde el ente rector, en este caso Planifica Ecuador. Vemos que el tema de la pandemia ha obligado a reducir personal dentro de la institución rectora de la planificación en el país. Entonces vemos que estos ejercicios de planificación o de construcción de herramientas para la planificación se siguen quedando mermadas y el Estado tampoco es que ha hecho una inversión importante para comenzar a trabajar estos elementos que no son nuevos, pero que en el país no se han implementado. ¿Cómo fortalecer, Iván, a los gobiernos autónomos descentralizados para que entiendan la importancia de contar con esta herramienta? Pero más allá de contar con esta herramienta, ¿cómo estructurar una herramienta que valga la pena y que nos genere información real para la toma de decisiones? Me parece que queda ahí un trabajo importante y si no puede ser desde el Estado, puede ser la empresa privada que tome cartas en el asunto o que alguna iniciativa privada pueda permitir construir, asesorar y acompañar a los gobiernos autónomos para la construcción de estos sistemas de información y obviamente a través de esto ya ir teniendo ejercicios de planificación en el futuro. Mira, mi opinión está más orientada a una experiencia eminentemente técnica. No me he querido nunca trascender a la cuestión política, o al menos como es identificada, pero sí una crítica a las situaciones que se han dejado llevar por una sensación política. Por ejemplo, lo que tú indicabas hace un momento, los límites. Y voy a insistir en este tema y ya te voy a explicar por qué. ¿Cómo es posible que exista un cantón en la República que tiene aproximadamente 4.600 kilómetros cuadrados? 4.600 kilómetros cuadrados, un cantón que es prácticamente de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y hay otro cantón que tiene 17 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo es posible que los dos municipios tengan el mismo grado de responsabilidades?
y cómo es posible que las asignaciones presupuestarias, si bien se hacen en función de la población y del territorio, pero eso no implica el desequilibrio que existe, inclusive de control administrativo, entre uno y otro ejemplo que acabo de poner, que son reales y no hace falta señalar los nombres porque no es nada en particular. Pero esas son las grandes diferencias. Entonces, hablar de un sistema de información local, de un municipio que tiene 17 kilómetros, a hablar uno que tiene 4.600 kilómetros, ya te puedes imaginar la diferencia. En este último caso, por ejemplo, yo criticaba que existían antes, hace pocos años, una estación meteorológica, un cantón que va desde la cordillera de los Andes hasta la línea de costa. Una estación meteorológica que tiene todos los pisos bioclimáticos. Y entonces, ¿cómo se hacía el mapa de clima en ese sector? Prácticamente con elucubraciones de hasta dónde va la una y la otra. No había información suficiente para generar o datos específicos de pluviometría, qué sé yo, temperatura o humedad, etcétera, para generar los diferentes tipos de clima. Ahora tienen 3, pero aún 3 no son suficientes. Entonces, de ahí parte esa diferencia que puede existir entre unos casos y otros. Y aquí quisiera hablar de la diferencia que existe entre los diferentes tipos de jurisdicciones. Yo hablaba hace un momento de la diferencia entre algunos cantones, algunos municipios que son más urbanos y otros que son totalmente rurales y tienen otro tipo de problemas, por ejemplo, la dispersión de la población o la misma extensión territorial, que les hace más complicado. A más de eso, el difícil acceso a la tecnología y a situaciones que les puede permitir generar esa información. Entonces, no estamos aquí solo para hablar algunas situaciones negativas que se han presentado y que de hecho son una de las causas para que no exista suficiente información. Yo estimo, por ejemplo, que la academia podría desempeñar un gran papel si es que nosotros ampliamos un poquito el radio de acción de los estudiantes hacia justamente esos sectores rurales, hacia esto. Tenemos las facultades justamente de geografía, de arquitectura, de ingeniería, de muchas especializaciones que podrían hacer, al igual que la carrera de medicina, una especie de año rural, donde todos los estudiantes salgan al campo, salgan a todos los rincones del país a demostrar un poquito sus conocimientos. A ellos les falta experiencia, pero tienen conocimientos y muy actualizados. Entonces, eso nos permitiría inclusive generar una información de algo que tú, Johnny, estabas señalando hace un momento, la pertinencia y la actualidad de la información. ¿Cómo podemos nosotros estar trabajando con una planificación con datos de hace 10 años? Tampoco la planificación es correcta porque unos ministerios han actualizado o unas instituciones públicas han actualizado hace 2 años, otros hace 6 años y otros hace 10 años. Y tú en un documento no puedes mezclar toda esa información porque no sabes de qué mismo estás hablando. Entonces, esa es una de las situaciones que podríamos estar planteando como las dificultades que yo he podido constatar en la actividad profesional, y podemos seguir hablando de algunas alternativas que yo entiendo que sí existen, pero requieren de que el Estado genere todas esas, desde políticas y estrategias, entonces, para ver cómo podemos mejorar estos sistemas de información local. Totalmente de acuerdo. Vamos dentro del ejercicio ya práctico en territorio, vamos viendo algunos elementos que tú acabas de mencionar. O sea, muchos profesionales con muy poca experiencia en territorio para hacer planificación y ordenamiento territorial. Vemos que no hay el conocimiento suficiente. Vemos que cuando intentamos enseñar algunos elementos que les permitan comenzar a tener experiencia, pero también se topan con ciertos elementos, ¿no? Existen diferentes criterios técnicos de acuerdo a las experiencias que tienen y no logramos homologar estos elementos, ¿sí? En temas estadísticos, en temas cartográficos y sobre todo en términos de referencia dentro de los gobiernos autónomos que se pone lo que se necesita y también se pone lo que no se necesita para este tipo de ejercicios. Entonces, no sé si Fernando, ahí un poco desde tu experiencia, podríamos repensar o pensar cómo homologar esta información. Recordarás que en algún momento, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, habíamos planteado un
un catálogo de datos para homologar la información de los gobiernos autónomos, y se creó unas bases de datos, se creó a través de la paleta de colores, se creó o se homologó la paleta para tener una misma cartografía, y se creó este catálogo justamente con el objeto de que los planes tengan un mismo contenido, que tengan un mismo sentido para poder enlazar los territorios. Pero vemos que, sin embargo, todo esto no ha sido factible ejecutar en territorio. ¿Cómo tratamos de conjugar esa información del 2010, del 2015, del 2018, del 2020? Caso puntual que ponía Iván, temas de clima. Tú entras a la página del MAGAF o el MAG ahora y encuentras información de temperatura de las estaciones cercanas a la ciudad en las que se está trabajando hasta el año 2020. Pero vas a cartografía y te encuentras con el 2014, 2015. Entonces, ahí tenemos problemas para homologar esa información. No sé si alguna experiencia podemos intentar o de alguna manera revisar que se homologue esa información, y por último, acatar la información estadística última o más actual y dejar a un lado la cartografía, que obviamente es elemental para un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pero no concuerda con información estadística. No sé si alguna experiencia, Fernando, para comenzar a trabajar en este tipo de homologación de información.